Muy bien. Bueno, buenas tardes. Nos toca hoy conversar con los docentes. Les damos las bienvenidas, los docentes que en este momento están conectados en este seminario internacional en torno a la enseñanza de la lengua materna acá en nuestra Venezuela y en nuestro sistema educativo. Nos toca hoy hablar un poco en torno a la enseñanza de la gramática en la escuela primaria, que es un tema interesante, pero muchas veces silenciado. El, la trayectoria de mi exposición va a estar en torno a cuatro bloques. Un bloque donde voy a hablar sobre la importancia de la gramática en la escuela, otro donde quiero conversar un poco en torno a cómo está la gramática en nuestro currículo, en el currículo de la primaria venezolano. Hablar también en torno a qué metodologías se usan para enseñar gramática y por último algunos datos, algunas reflexiones en torno a desafíos y oportunidades que la enseñanza de la gramática en la escuela primaria presenta. Comencemos con la importancia de la gramática en la escuela. Yo creo que todos los que somos docentes hemos visto palabras o enunciados como estos. Estos son recopilaciones que yo he hecho de el cuaderno de lengua de mi nieta de 8 años que estudia segundo grado. Como pueden ver allí 5 preguntas en torno a qué es el sustantivo, qué es el verbo, qué es el sujeto, qué es el predicado, qué es el género. Cuando pensamos en gramática, estos son algunos de los elementos que nos vienen a la cabeza. Sin embargo, la gramática, como todos sabemos, los docentes sabemos, es un subaspecto de la enseñanza de la lengua. La lengua tiene, para mí siempre he usado una metáfora que es como una gran casa. La lengua es una casa con muchas habitaciones, ¿no? Y cada una de esas habitaciones cumple una función en el proceso comunicacional que ella tiene. La gramática es uno de esos aspectos, pero la casa que llevamos lengua, la morada, como decían Octavio Paz, el poeta mexicano, esa morada común no es otra cosa que un poderoso arsenal expresivo que tiene muchos espacios, pero uno de esos espacios es la gramática y es de la cual quiero hacer algún tipo de reflexión, ¿no?, en los docentes. ¿Para qué está la gramática en la escuela? Yo quiero destacar, pueden haber muchos aspectos, pero yo quiero destacar tres, ¿no? El primero, que la gramática es un ejercicio de metaanálisis. Supone reflexionar sobre la lengua usando la lengua misma. Y este ejercicio es de un nivel de esfuerzo cognitivo significativo. Eso es lo primero que tenemos que tener en consideración. Lo segundo, que unido a lo anterior, la gramática supone un nivel de abstracción dentro del aprendizaje de la lengua muy, muy alto. Yo lo comparo con las matemáticas, con la física, y por lo tanto su aprendizaje tiene un esfuerzo significativo, no solamente cuando se hace de manera espontánea, sino luego cuando se reactiva en los procesos de enseñanza en la escuela. Y por último, la finalidad de la gramática, si vamos a ubicarla algún sitial, algún punto de utilidad, no es otro que proporcionarle al estudiante, proporcionarle al alumno esa capacidad de reflexión metalingüística que le ayude en el momento del uso idiomático a elegir las mejores alternativas que la lengua le ofrece. Serían como las tres dimensiones que yo destacaría la gramática ubicada en la escuela. Pero, ¿qué enseñamos cuando enseñamos gramática? ¿Qué es lo que entendemos en ese proceso de enseñanza de gramática? Lo primero que tenemos que enfrentar es que la enseñanza gramática es enseñar los procedimientos, las pautas, las combinaciones que la lengua, en este caso la lengua materna, el español o castellano, tiene, que hace posible construir estructuras con significado. En otras palabras, la gramática no son más que las palabras, las unidades léxicas y luego las combinatorias que hace posible que nosotros en español construyamos estructuras con significado. Todas las lenguas tienen su propia gramática. Fíjense allí cómo en esos tres ejemplos que yo coloco, el alumno inteligente, el alumno de primaria y el alumno son tres ejemplos de combinatoria. En el alumno inteligente estamos frente, en el caso destacado, el alumno, un sustantivo, que es una clase de objeto, pero cuando lo combinamos alumno con alumno de primaria, igual que alumno inteligente, esa combinatoria me hace que ese objeto, que es una clase, se convierta en una subclase de ese grupo. Esa relación establece un nuevo significado. Y cuando yo coloco un artículo, en este caso en la función determinante, como es él,
ese objeto o esa referencialidad se particulariza. O sea, yo no estoy hablando de cualquier alumno, sino un alumno en específico. Eso es lo que hace la gramática con los procesos combinatorios entre las palabras. Establece relaciones significativas para construir enunciados. Daniel Kahneman, un psicólogo estadounidense recientemente fallecido, decía, propuso una teoría sobre cómo el cerebro procesa información. Él hablaba que el cerebro tiene dos caminos, como dos grandes rutas para procesar y comprender el mundo, ¿no? Él hablaba del sistema 1 y el sistema 2, y el sistema 1 lo llamaba pensamiento rápido y el sistema 2 lo llamaba pensamiento lento. El pensamiento rápido es el que usamos en la vida cotidiana, en la toma de decisiones todos los días, es un pensamiento espontáneo que ya lo tenemos bastante bien codificado y por lo tanto nuestra respuesta ante los estímulos del mundo, ante las decisiones que tenemos del mundo es muy rápida, por eso lo llama pensamiento rápido. Luego el pensamiento lento, él lo clasifica como el pensamiento racional, el pensamiento que se da paso a paso, que necesita reflexión y supone en el sujeto un proceso de detenimiento para ese paso a paso que supone su activación. El conocimiento gramatical está en ambos sistemas, en ambos tipos de pensamiento, o sea, en el pensamiento rápido y el pensamiento lento. El pensamiento rápido tiene que ver con el día a día cuando pronunciamos y cuando hablamos. Cuando yo estoy en una interacción comunicacional, no me pongo a pensar si el verbo que voy a decir está en presente o está en futuro, si el sustantivo es masculino o femenino, o si pongo el artículo él o la, sino que eso es una actividad automática que mi cerebro hace porque ya tiene las reglas internalizadas y ya conoce cómo funciona el sistema. Sin embargo, también es cierto que cuando enseñamos gramática, en este caso, lo que hacemos es que ponemos al estudiante a activar el pensamiento lento, ese pensamiento que le estamos incitando, motivando a que piense sobre esos procesos de construcción del enunciado. Entonces la comprensión va por otro camino, va por el camino de reflexionar si yo puse, por qué pongo la y no pongo el, qué hubiese pasado si cambio el sustantivo masculino por el femenino, todas esas circunstancias que se dan que hacen que el estudiante visibilice, y es lo que llamamos concientice, el proceso de construcción significativa con la lengua. Por lo tanto, en conclusión, ambos pensamientos están presentes en el uso de la gramática. Pasemos al segundo punto, la gramática en el currículo de primaria. Como ustedes saben, en Venezuela existen, digamos, dos currículos que están más o menos existiendo de manera simultánea, el currículo bolivariano y el currículo nacional de educación básica. Aunque uno es el oficial y el otro no es oficial, lo que es cierto es que ambos, en cierto modo, cabalgan en la estructura educativa de nuestro país. Como todo currículum, está planteado desde unos principios, el principio de gradualidad, progresividad y estructuración. ¿Qué significa esto? Voy a comenzar de abajo hacia arriba. Todo currículo lo que hace es organizar una serie de conocimientos, en este caso el conocimiento gramatical. Decide cuáles son los conocimientos de la disciplina lingüística, en este caso, que va a ser tomada para la enseñanza. Porque no todo lo que está en la ciencia pasa al conocimiento pedagógico, al conocimiento didáctico. Nosotros, como todo currículo, es un proceso de selección basado en múltiples criterios que entran en juego, que no voy a discutir en este momento, pero que significan estructurar una información en el vasto universo del conocimiento que existe. Eso también pasa con la gramática. Luego hay un principio de progresividad, no todo se da al mismo tiempo. Por eso nosotros tenemos varios grados y en cada grado progresivamente se va incluyendo contenido. Y luego el principio de gradualidad significa, correlacionado con lo anterior, que el conocimiento es acumulativo también. Es un proceso mediante el cual esa gradualidad implica adquisición de conocimientos previos que se juntan con conocimientos nuevos. Entonces, esos principios están siempre presentes en todo currículo. ¿A qué nos lleva? A que nos lleva a que pensemos, por ejemplo, que de primero a tercer grado, que sería la primera etapa de primaria, se introducen ciertos conceptos gramaticales
y luego también se reiteran sobre ello conceptos como el número, como el género, como categorías léxicas, como sujeto y predicado están presentes en esa etapa y luego de primero a tercer grado y se va reiterando sobre esos conocimientos. De cuarto a sexto grado se introducen nuevos conocimientos, pero además se profundiza en esos que ya anteriormente también se habían adquirido. De mi punto de vista, un elemento importantísimo que tiene que ver con el desarrollo curricular en Venezuela es desde dónde enseñan los docentes. Un papel preponderante lo ha tomado el libro de texto, ¿no? Desde mi criterio, el libro de texto ha desplazado el currículo, se ha convertido en el currículo realmente, y dependiendo de cuál libro de texto escoja el docente, entonces también escoge el enfoque. Como nosotros sabemos, los libros de texto no son currículos, los libros de texto son apoyo al currículo, una herramienta más dentro del proceso escolar. Sin embargo, cuando el docente lo toma como eje principal para los contenidos que selecciona, lo que está seleccionando son los contenidos que están en ese libro de texto. Eso significa ciertas limitaciones, las cuales tenemos que tener conciencia de ello. El siguiente punto a destacar está en la metodología de enseñanza con la cual se ha enfocado principalmente el enfoque de la gramática en nuestro país. Los estudiosos de la lengua, todos los estudiosos en el aspecto gramatical, han propuesto la noción de gramática pedagógica, que también se usa para, sobre todo ha aparecido en la lingüística como dentro de la enseñanza de segundas lenguas, pero también ha sido recuperada en otro campo que tiene que ver con el campo de la enseñanza de lenguas maternas, concibiendo esa enseñanza que tiene que ver con el uso de la gramática desde las perspectivas importantes y necesarias para los estudiantes. O sea, la gramática desde su punto de vista funcional y útil para la comprensión y también para la producción de significado. Esta gramática pedagógica tendría, digamos, como 4 grandes compromisos. El primer compromiso es que esa gramática indague, inspeccione cuál es el conocimiento gramatical que trae el estudiante. Yo siempre decía a mis alumnos en la universidad que lengua es una de las pocas materias, si no la única, donde ellos ingresan a la asignatura conociendo ya la asignatura. Cuando tú vas a estudiar matemática, historia de cualquiera de sus tipos, cuando estudias física, casi todo el conocimiento tiene que ser adquirido. Mientras que en la asignatura de lengua, tú la traes ese conocimiento incrustado, o digamos, habitando en tu cerebro, y lo que hace el profesor es activarlo, es reconocerlo y estimular al estudiante para que lo reconozca. Por eso yo soy de los criterios de que uno no enseña realmente lengua, uno lo que hace es que potencie esa capacidad que ya está inscrita en el estudiante cuando llega a la escuela. Entonces, esa gramática pedagógica parte de ese saber intuitivo, podemos llamarlo, que el estudiante trae. Pero ese saber, que siempre será imperfecto, porque todo conocimiento humano siempre es imperfecto, tiene que ser enriquecido. Y ahí estaríamos en el segundo aspecto, ¿no? La gramática pedagógica implica fortalecer el conocimiento. A partir de lo que tenemos podemos obtener mayor conocimiento, podemos adquirir nuevas nociones, podemos concienciar nuevos significados y construir entonces a partir del conocimiento escolar y no escolar, porque el conocimiento que adquirimos en la escuela, pero el conocimiento que traemos del espacio que no es escolar, fortalecer ese proceso. El otro elemento importante estaría en la adquisición de hábitos reflexivos. Uno de los elementos importantes que adquiere el aprendizaje de la gramática o el ejercicio de la gramática en la escuela es que enseña al estudiante a ejercitarse en esas prácticas cotidianas que son inconscientes, que son espontáneas, pero que una vez que nos damos cuenta que existen, pueden potenciar las elecciones idiomáticas. Como todo aspecto de la lengua, se usan según las necesidades. Hay gente que la puede usar más y gente que las puede usar menos. Como nosotros no sabemos qué estudiante está en esa o va a estar en esa tesitura, o sea, va a usar más o va a usar menos una habilidad, nuestro compromiso como docente es darle todas las potencialidades, ¿no? Y por último estaría que una vez conocido ese sistema de combinaciones posibles, también explores posibilidades expresivas. Creo que es la parte más atrayente de este enfoque, de la enseñanza de la lengua y en este caso de la gramática. Por ejemplo, los escritores son especialistas en explotar esa parte expresiva de la lengua.
Por último, en este aspecto metodológico, todos conocemos, los que somos docentes, que en Venezuela, desde hace muchos años, desde el currículo del 98, se focalizó, seleccionó como enfoque pedagógico en lo que llamamos enfoque comunicativo funcional, ¿no? Precisamente este seminario es en honor a una gran maestra en ese enfoque, como fue Minelia Ledesma, como fue el profesor Páez también con su gran libro sobre el enfoque comunicativo en la enseñanza de la lengua materna. O sea, ellos son pilares de ese enfoque que todavía sigue vigente en nuestra enseñanza. Este enfoque comunicativo funcional lo que busca es destacar que la enseñanza de la lengua tiene, primero que la lengua tiene el fin de comunicar, ¿no? De la interacción comunicativa de los seres humanos. Y mientras más dominemos ese arsenal, como decía al principio, significa que más fortaleza interior y para el exterior puede tener el sujeto. El enfoque comunicativo funcional se enfrenta o comparte vigencia con otros paradigmas educativos, paradigmas de enseñanza, como el estructuralista o como el distribucionalista. Pero en Venezuela y en muchas partes de Latinoamérica, el enfoque que se ha seleccionado es, repito, el enfoque comunicativo funcional. Aquí quiero mostrar algunos ejemplos, como les decía al comienzo, de experiencia con mi nieta, ¿no? En segundo grado, revisando su cuaderno de lengua, he localizado cosas como esta, donde la maestra le pone a identificar el sujeto y predicado. Estamos hablando de segundo grado. Estamos hablando que la noción de sujeto predicado es una noción de una abstracción significativa. Sin embargo, le ponen a revisar y a marcar y a distinguir sujeto y predicado, no sé con qué finalidad. Esto no es un enfoque comunicativo funcional, a lo sumo sería un enfoque más cercano al enfoque estructuralista. Cosas como esta, donde lo que hacemos es conjugar en los tiempos absolutos el verbo, pero ¿para qué? O sea, el asunto del enfoque comunicativo funcional, la variable de que el alumno comprenda que no es una tarea para representar una forma, sino es una forma que comunica, es importante destacarla, y creo que allí está el esfuerzo. O sea, ese tipo de tareas o ese tipo de ejercicios en clase suponen precisamente olvidar o dejar o atenuar o no cuidar ese aspecto comunicativo funcional que seguimos nosotros respaldando como un enfoque metodológico válido. O como este último, ojalá puedan leerlo, o sea, la definición de adjetivo. Adjetivo es una palabra que acompaña el sustantivo, etc. O sea, estamos hablando de segundo grado. Ahí lo interesante, una niña de segundo grado no es que define el adjetivo, sino que use el adjetivo para calificar diferentes objetos y que ya entienda que en esa calificación están las cualidades, están haciendo características, que puede, y que al hacer ese procedimiento comunicacional está agregando una información que si no lo coloca no la tuviera, etc. Esos intercambios son los relevantes para comprender la importancia del uso gramatical. Por último, llegaría a lo que yo llamo los desafíos y las oportunidades que ofrece comprender para qué enseñamos gramática en la escuela primaria. Primero, yo diría que el docente tiene que reconocer la necesidad de tener conocimiento lingüístico. Esto es imprescindible. Yo sé que los docentes integrales tienen el compromiso de abarcar varias áreas del saber, pero en el caso de la gramática, no puedes enseñar gramática si no tienes unos conocimientos mínimos lingüísticos que después sean transportados, ¿no?, a través de un proceso de transposición didáctica al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esto es fundamental, el conocimiento lingüístico básico. Segundo, podríamos decir que seguir insistiendo en que el foco del proceso está en conocer cuánto sabe el alumno de su lengua. Y luego, a partir de todo eso que sabe, el alumno reconozca, perciba y comprenda que ese saber intuitivo puede convertirse en una herramienta muy potente para un saber ya consciente comunicacional, ¿no? Tercero, la selección de una nomenclatura coherente y transparente para la exposición de las relaciones. Yo creo que este es uno de los compromisos más serios que tienen en este momento y que seguimos, digamos, tropezando en la enseñanza y la gramática. ¿Cuáles son las nomenclaturas? ¿Cuál es el nombre? Vamos a seguir hablando de sujeto predicado, vamos a seguir hablando de objetos directos, vamos a seguir hablando de suplementos. ¿Cuál es la nomenclatura más transparente y más coherente para que el alumno comprenda la función que nos interesa comunicativa que tienen esas relaciones y luego no sean olvidadas? Porque cuando nos enfrentamos a nociones más
complejas. O sea, hablamos de sujeto y predicado, hablamos de sintagma nominal o sintagma verbal. ¿Qué diferencias existen entre una y otra categoría como nomenclatura? Que efectivamente lo tiene. Esos son compromisos que el docente tiene que aclarar para hacer provechosa la información gramatical. Y por último, yo considero que uno de los desafíos más duro que tiene la enseñanza de la lengua y en particular la comprensión gramatical está la lengua, en este caso la lengua española, la lengua castellana, se sigue enfrentando con las tecnologías de la comunicación, con lo que ellas suponen, con lo que ellas imponen y también restringen en la comunicación. Y más recientemente, todo lo que tiene que ver con su relación con la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa, que es un subtipo de inteligencia artificial. Lo que hemos tenido experiencia con ese tipo de tecnología de la comunicación, sabemos que han sido capaces de reproducir textos con un nivel bastante alto de sintaxis y de ortografía. Sin embargo, son muy torpes para la profundización de las ideas. Entonces, ¿cómo hacemos los docentes para que este tipo de herramientas sigan siendo una herramienta y no un elemento que sustituye el proceso productivo, en este caso comunicacional, que nos da la lengua como gran arsenal, como poderosa herramienta comunicacional que nos construye nuestra interioridad, pero también construye nuestra relación con los otros y nuestra relación con el mundo? Yo creo que ahí está el compromiso reciente, presente, pero también está el compromiso futuro que tenemos los docentes en torno a la enseñanza de la lengua.